noches. En esta oportunidad hablaremos acerca de los requisitos de validez del acto jurídico y su relación con las causales de nulidad absoluta del acto jurídico. Soy José María Pacoricari, catedrático de Derecho de la Universidad José Carlos Mariátegui. Para comprender este tema es importante primero establecer qué es el acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Por lo tanto, toda manifestación de voluntad, ya sea expresa o tácita, implica un acto jurídico. Como por ejemplo, el acto de comprar una gaseosa implica el acto jurídico denominado contrato de compraventa. Cuando uno sube a un taxi, toma un taxi, lo que hace es celebrar un acto jurídico denominado contrato de transporte. Cuando en un poste vemos un letrero de recompensa por recuperar a una mascota, estamos ante el acto jurídico unilateral denominado promesa unilateral. Cuando las personas se juntan para fundar una asociación, estamos ante un acto jurídico plurilateral, esto es el acto de constitución de la asociación, y así sucesivamente. Toda nuestra vida está sujeta a actos jurídicos, mientras implique una manifestación de voluntad expresa o tácita de todo ser humano. ¿Cuáles son los requisitos de validez del acto jurídico? Nuestro Código Civil peruano establece como requisitos de validez el agente capaz, el objeto física y jurídicamente posible, el fin lícito, también denominada causa, y la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad, lo que significa que si la forma no está sancionada con nulidad, entonces este requisito puede ser obviado en el acto jurídico. Pasemos al primer requisito, agente capaz. Este requisito de validez se relaciona mucho con la manifestación de voluntad, que como indicamos puede ser expresa o tácita. En relación a este requisito, su incumplimiento, su inobservancia, su defecto, genera las siguientes causales de nulidad. Primera causal: el acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad del agente. Por ejemplo, cuando en un contrato se consigna una firma que no es la del contratante, es decir, alguien le falsificó la firma. Segundo supuesto de nulidad: cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz. La norma indica salvo los incapaces no privados de discernimiento que pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. Esta excepción se refiere al niño que mandamos a una tienda para comprar arroz. Este niño es incapaz, pero no está privado de discernimiento. Y al realizar la compra, esta compra es válida. En este caso, la nulidad se produce cuando el acto es practicado por una persona absolutamente incapaz. Por ejemplo, si un contrato de mutuo con un banco es celebrado por una persona declarada toxicómana, por el juez ha sido declarada toxicómana y ha sido declarada interdicta. Otro supuesto de nulidad relacionado con el agente capaz es: el acto jurídico es nulo cuando adolezca de simulación absoluta. ¿Qué es la simulación absoluta? Es cuando se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo. Es decir, no existe el acto jurídico. Se celebra una apariencia, pero en realidad no existe. Por ejemplo, cuando se realiza un contrato de donación de una casa, pero el donante propietario continúa viviendo en ella hasta su muerte. Por lo tanto, el contrato de donación será nulo. Segundo requisito: objeto física y jurídicamente posible. ¿Qué es el objeto en el acto jurídico? El objeto es el bien,
o hecho, según la legislación argentina, sobre el que versa el acto jurídico. Por ejemplo, la casa cedida en arriendo. En el reconocimiento de un hijo, el objeto del acto jurídico será establecer la relación paterno-filial. En relación a este requisito de validez, es nulo el acto jurídico cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. Un objeto es físicamente imposible cuando no es posible de darse en la realidad. Por ejemplo, un contrato de compraventa de 2 toneladas de arena del planeta Marte. Es físicamente imposible obtener arena del planeta Marte en estos momentos. Un objeto es jurídicamente imposible cuando no es posible darse en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, un contrato de hipoteca sobre un televisor digital. El televisor digital es un bien mueble. La hipoteca solamente se realiza sobre bienes inmuebles. Pero aún así, las partes realizan un documento donde colocan que se realizará una hipoteca sobre un televisor digital. Un objeto es indeterminable. Por ejemplo, el contrato para que un sabueso encuentre a una niña desaparecida hace 2 años. Es algo indeterminable saber si un sabueso, por más entrenado que esté, ubique a una niña que ha desaparecido por más de 2 años. Otro requisito es el fin lícito. El fin también es denominado causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. El fin puede o no estar en el acto jurídico, es decir que si usted celebra un contrato puede estar el fin, o en su caso tampoco puede estarlo. Por lo tanto, tenemos que el acto jurídico será nulo cuando su fin sea ilícito. Por ejemplo, se realiza un contrato de arrendamiento sobre un bien inmueble consistente en un departamento de 1 sala y 2 cuartos. El bien inmueble es el objeto del acto jurídico. Para destinarlo a la vivienda de los 2 hijos y esposa del arrendatario. El destino vivienda con 2 hijos y una esposa del arrendatario, ese es el fin lícito. Ahora, se afecta el fin lícito cuando el departamento, lejos de usarse para vivienda, se usa como laboratorio para elaborar pasta básica de cocaína. Otro requisito: forma prescrita bajo sanción de nulidad. Cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Pueden hacerlo de manera verbal, pueden hacerlo por escrito, pueden hacerlo con firmas legalizadas, pueden hacerlo por una escritura pública. O en algunos casos, si es posible, se podría registrar en registros públicos. Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye solo un medio de prueba de la existencia del acto. Conforme a esto, el acto jurídico es nulo cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Ejemplos de la posibilidad de declarar un acto nulo por la forma serían los siguientes. El artículo 156 del Código Civil establece: para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública, bajo sanción de nulidad. Es decir, que si disponemos de la propiedad de un representado sin contar con una escritura pública, ese acto es nulo. Segundo ejemplo: el contrato de anticresis se otorgará por escritura pública, bajo sanción de nulidad. Es decir, si la anticresis usted lo hace por escrito sin que exista escritura pública, la anticresis es nula. Tercer ejemplo: la fianza debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad. Esto significa que no existe una fianza de manera verbal. Tenemos 2 causales de nulidad adicionales. El acto es nulo cuando la ley lo declara así. ¿Qué significa esto? El Código Civil establece algunas situaciones que son consideradas bajo sanción de nulidad.
Pero el Código Civil no es la única norma legal, existen otras normas legales, como por ejemplo el Código Procesal Civil es una norma con rango de ley que indica en su artículo 202 que la audiencia de pruebas, este sería el acto jurídico plurilateral del juez y las partes porque ellos firman en el acta de audiencia, será dirigida personalmente por el juez bajo sanción de nulidad. Si el juez no dirige este acto jurídico, el acto jurídico es nulo. Y esta es una nulidad que no está prevista en el Código Civil, sino que está prevista en el Código Procesal Civil, otra norma con rango de ley. Otro, la última causal. Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Esto está en el artículo 5 en Romanos del título preliminar de nuestro Código Civil. Dice, salvo que la ley establezca sanción diversa. Un ejemplo de esta situación sería lo previsto en el artículo 96 del Código Civil, que indica: el Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de la asociación, cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo, una asociación cuya finalidad es la discriminación de la raza mestiza en el Perú. Esta finalidad afecta el orden público y las buenas costumbres de nuestro país, donde se pretende que todos seamos iguales y desaparezca la discriminación. Ahora, por último, veamos un ejemplo de acto jurídico. Un contrato de arrendamiento. Dice, conste por escrito el presente contrato, uno de arrendamiento, que celebran quienes suscriben la presente mayores de edad bajo los siguientes términos. Solamente en esta parte encontramos dos elementos importantes. Cuando dice conste por escrito, tenemos el elemento forma. Cuando dice quienes suscriben mayores de edad, estamos haciendo referencia a que existen agentes capaces, con capacidad de ejercicio por ser mayores de edad. Veamos el primer punto o la primera cláusula. El propietario arrendador es dueño del departamento de 2 cuartos, una sala, una cocina y un baño ubicado en la calle Uruguay 111 del Cercado de Arequipa, el cual se otorga en arriendo al arrendatario por la merced conductiva de 600 soles mensuales por plazo indeterminado. Pero en este punto es importante porque encontramos el tercer elemento o requisito de validez del acto jurídico, el objeto. En este caso el objeto es el departamento de 2 cuartos, una sala y una cocina y un baño. Entonces tenemos la forma por escrito, agente capaz, mayores de edad, objeto, el departamento. Nos falta un elemento más. En el segundo punto o segunda cláusula se indica expresamente: el arrendatario declara que el bien dado en arriendo será destinado a vivienda única y exclusivamente de su familia, que comprende a su esposa y 2 hijos. Entonces el cuarto elemento lo tenemos aquí, fin lícito. Entonces culmina, ambos contratantes firman la presente para manifestar su voluntad. Como indicamos, la manifestación de voluntad es un elemento del agente capaz, firma del arrendador y el arrendatario. Con esto culminamos la explicación del acto jurídico, sus requisitos y su relación con las causales de nulidad absoluta del acto jurídico. Recuerden que el acto jurídico es una institución no solamente del derecho civil, sino que es una institución de la teoría general del derecho, aplicable al derecho administrativo, al derecho constitucional, al derecho penal, al derecho laboral, por ejemplo. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.